Bueno, Shiur al Rosh Hashanah. Shiur que es una especie de preparación para Rosh Hashanah. Hay que entender qué es Rosh Hashanah y específicamente qué no es Rosh Hashanah. Hay cosas que uno puede explicarlas no a través de saber qué es, sino a través de qué no es. Viendo la parte negativa de qué no es, entonces sé de que la otra cosa debe ser. Rosh Hashanah es el día en el cual Dios juzga a todas las criaturas del mundo. Todos los seres humanos del mundo son juzgados por Dios a sus acciones. Dios dio el libre albedrío para que lo usemos para bien, pero con la posibilidad de usarlo para mal y poder vivir en este mundo de manera correcta o incorrecta y llevar a nuestro futuro, que es el acercamiento divino y que es el alejamiento divino a través de nuestras acciones buenas o malas. Como sea, mucha gente que piensa de que en Rosh Hashanah está el asunto de que hay que pensar en los pecados que la persona hizo, porque bueno, uno tiene que arrepentirse de los pecados, porque si uno ya hizo pecados y va a juicio, entonces conviene arrepentirse de los pecados que uno hizo. Está totalmente equivocado. No nada más está totalmente equivocado. Este asunto de pensar en pecados en Rosh Hashanah es una buena idea del diablo. No es una idea buena. ¿Por qué? Porque hay que entender. Está la ley y está el cumplimiento de la ley. La ley es, ¿cómo sé que una ley la tengo que cumplir? Sabiéndola que el que la legisló, lo legisló para bien. Es decir, al yo entender de que la ley es legislada para bien mío, entonces me convenzo de no transgredir la ley, aunque no me conviene, aunque particularmente por ahí, ¿sabes qué? Me conviene transgredir la ley porque puedo llegar a tener alguna especie de ganancia a corto plazo. O inclusive a largo plazo. Pero al pasar la ley, es decir, pero el cumplimiento de la ley esa está condicionada si yo tengo confianza en el legislador. Es decir, si yo pienso que el legislador es un atorrante y es un mentiroso y es un aprovechador, entonces trato de hacer lo más posible para transgredir la ley y que no me pesquen. Así que no me atrapen transgrediendo la ley, porque no tengo ganas de que me castiguen. Si está la ley, está la condena y el castigo por que transgrede la ley. Pero a través de que una persona se convence de que el legislador lo hizo para bien, entonces tiene menos ganas de transgredir la ley. Porque dice la ley es para todos y es buena. Ahora, ¿qué pasa? Esa es una ley humana. En Rosh Hashanah nosotros nos jugamos sobre la ley celestial. ¿Qué significa ley celestial? Esa es la ley que Dios puso en la Torah para judíos y no judíos de cómo vivir y convivir en este mundo. Al yo saber de que el que hizo la ley es el creador del mundo, el que nos conoce más que todos y que quiere más nuestro bien, entonces a priori estoy tengo menos posibilidad de transgredir la ley. ¿Por qué? Porque entiendo de que la ley es divina. Sí, al entender que la ley es divina y Dios me quiere, Dios lo quiere a toda la humanidad. Entonces, digo de que Dios por ahí, aparte, Dios no es mucho más inteligente que nosotros. No tiene un coeficiente muy alto. Dios es el coeficiente. No es que nosotros tenemos 150 de IQ y Dios tiene como 1500 o 1.500.000. No, es otra cosa. ¿Ok? Es totalmente infinita. Entonces, al tener la idea de que Dios quiere nuestro bien y aparte, aunque yo no entienda por qué es mi bien, yo confío de que lo hace para mi bien, entonces tengo que ser muy estúpido para transgredir la ley. Por eso viene el día de Rosh Hashanah. El día de Rosh Hashanah no viene para que nosotros nos pensemos cómo hacer para
para hacer teshuvah de nuestros pecados. Es decir, retornar nuestros pecados y tratar de hacer teshuvah. Sí. Uma pergunta. ¿Una pregunta o dos? Una. Bueno. Entre o período de Rosh Hashanah e Yom Kippur, Entre el periodo de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Sí. nós temos que hacer teshuvah. Sí, ahí sí. Pero eu tenho uma pergunta. É mais importante hacer teshuvah com o próximo, com o seu lado, do que com Hashem? Sí y no. Sim. Es decir, sí, porque Yom Kippur no expía. Tú preguntas así: ¿qué es más importante? ¿Hacer teshuvah con el prójimo, los pecados con el prójimo, o hacer teshuvah con Hashem? Teóricamente con el prójimo. ¿Por qué? Porque los pecados con Hashem, Yom Kippur mismo expía al hacer teshuvah. Sin embargo, los pecados al prójimo no son expiados en Yom Kippur, primero. Pero igual hay que hacer teshuvah en los dos. Sim, sim. ¿Entendido? Sim. Não, graças. Ahora, seguimos. Tenemos Rosh Hashanah y tenemos los 10 días de la teshuvah. Rosh Hashanah se considera parte de los 10 días. ¿Por qué? Porque el año empieza en el primer día del mes de Tishrei y se termina, todo el asunto de la teshuvah se termina en Yom Kippur. Son 10 días. Se consideran 10 días de la teshuvah. Pero los primeros 2 días no se hace teshuvah. ¿Por qué no se hace teshuvah? Porque no se arrepiente. Uno no dice pequé, no pequé, hice tal cosa, quiero arrepentirme. No. No está escrito en ningún lado que se hace más. Está prohibido hacerlo. Pero también es teshuvah. ¿Por qué es teshuvah? Porque para entender cómo hacer, para no transgredir la ley, tengo que entender que Dios es el rey. Y ese es el asunto de Rosh Hashanah. El asunto de Rosh Hashanah no es, bueno, ok, estoy parado frente a Dios y me arrepiento. No. El asunto de Rosh Hashanah es, bueno, estoy parado frente a Dios y Él es el rey. Y Él es que nos dio la forma de vida en este mundo. Él creó el mundo y Él nos dio una forma de vida en este mundo. Al yo entender en los primeros 2 días de que Él es el dueño del mundo y Él nos da la vida y Él nos da la ley y todo y es para nuestro bien, ya después nos quedan 8 días para reflexionar y tratar de... Cerrar, perdón. Y tratar de retornar de nuestros pecados. ¿Entendido? Por eso es un error muy, ¿cómo se dice? Muy normal, de que la persona piensa de que Rosh Hashanah tiene que pedir perdón por sus pecados. No tiene que pedir perdón por sus pecados. Más todavía, si se ocupa en Rosh Hashanah de pedir perdón por los pecados, porque yo dije de que es una idea del diablo, ¿por qué? Porque él hace teshuvah a 4 o 5 pecados que él pecó, pero después todo el año está rengo. ¿Por qué está rengo? Y sigue pecando. ¿Por qué? Porque no hizo reinar a Dios en este mundo y encima de él. ¿Por qué? Porque estaba muy ocupado en Rosh Hashanah. ¿En qué estaba ocupado? En decir que pecó los 4 o 5 pecados que pecó. ¿Entienden? Es decir, él pecó 100 pecados, él hace teshuvah de 4 o 5, quedaron otros 95. ¿Ok? Y él se siente de que, bueno, hizo algo, hizo teshuvah. Entonces terminamos el asunto. Entonces empieza todo el asunto después de Yom Kippur, cuando él se quedó con una deuda del año pasado. Sin embargo, si él se ocupa en esos 2 días, en reinar a Dios sobre él y entender el reinado de Dios, entonces es probable de que le quedan esos 8 días para hacer teshuvah de todo lo que pecó. Y empieza el año cuando él entiende de que los primeros días del año está ocupado de Dios es mi rey. Y la Torah es la ley del rey que me quiere, que me acepta, que me creó, que me conoce, que me ama. Entonces, al entender eso, ya toda la vida es mucho más fácil. ¿Entiendes? Si imaginas una persona, es como una vez me preguntó una chica sobre el asunto del largo de la pollera. Que si el largo de la pollera de las mujeres tiene que ser hasta la rodilla, pero hasta la puntita de la rodilla, o hasta el menisque de la rodilla, o hasta el centímetro, es decir, midiendo de arriba para abajo, son 48 centímetros. Sí. Entonces, estas cuentas raras hasta qué punto de la rodilla, porque la rodilla es una cosa así. Entonces, hasta arriba de la rodilla, hasta el medio de la rodilla, hasta abajo de la rodilla, hasta 3/4 parte. ¿Y cómo viene el asunto? Le dije, muchacha, ¿por qué no se siente estudiar un poco Mesilat Yesharim? No a la jod de cómo vivir de manera recatada. Estudia un poco Mesilat Yesharim, estudia un poco. Trate de profundizar su relación con Dios. Y después, busque cómo es el asunto de la pollera. Y ya no se va a empezar a discutir por 1 centímetro más, 1 centímetro menos. Se va a entender de que, bueno, déjese de hinchar.
Ok, déjeme vivir. No hace falta volver loco a la gente con tal cosa, tal cosa. Es una especie de guerra interminable. ¿Por qué es una guerra interminable? Porque no entiende de que Dios es el Señor. Entonces está ahí peleándose entre sí mismo, en su ganas de pecar y su posibilidad de no pecar, y se vuelve loco y no es vida. No es vida. Sin embargo, uno dice, bueno, tengo 2 días, me ocupan esos 2 días de hacer renadios, todo lo demás es mucho más fácil. ¿Entendido? Mucho más fácil. Sí, señor. No, se olvidó. Son los años, ¿eh? A mí también me pasa. No importa. Yo no le cuento a nadie, ¿no? Bueno, nadie lo sabe. El asunto es que... No, a mí me empezó de chico, me empezó el asunto de que preguntaba a la maestra, y cuando me preguntaban, me olvidé. Ya de la primaria empecé. Ese es el asunto. Bueno, seguimos. Entonces dijimos de que Rosh Hashanah no es el día de los pecados, sino es el día de la coronación divina. Por eso es una de las razones que se toca el shofar. El shofar viene a ser una especie como que viene el rey de tal lugar, se anuncia con trompetas y demás, y demás, y demás. Y ese es el anuncio del reinado divino. El shofar. Una de las explicaciones de por qué se toca el shofar es por eso. Porque es la coronación divina. ¿Entendido? Ahora, el asunto es si Rosh Hashanah es un Yom Tov común, que hay que estar alegre, o es un día de pesadumbre y tristeza. De alegría, ustedes dicen. ¿Y usted qué dice? ¿Sí, Yom Tov? Pero hay que estar alegre o no estar alegre. Yom Tov, yo sé que es Yom Tov, pero sí hay que estar alegre como todos los días de Yom Tov, menos, más. Bueno, el Rambam, en el Hot Yom Tov, dice de que la alegría de Yom Tov es comer carne y decir, no, comer carne de los sacrificios del Shlamim, y en el Bet HaMikdash, se subía al Bet HaMikdash, dice, uno de los sacrificios que se hacía era Shlamim, que era una especie de carne que se daba en el Bet HaMikdash, y la mayoría lo comen los dueños de la carne, y hacen una especie de festichola con asado y todo. ¿Ok? Bueno, eso se llama Shlamim. Te dice en la Gemara de que no hay alegría sino en la carne de los Shlamim y tomar vino. Esa es la alegría de los hombres. Ahora, la Rambam me dice en Eshkot Yom Tov, dice de que la alegría de Yom Tov es comer carne de los sacrificios de Shlamim y tomar vino. Y en Pesach, en Sukkot, Veshear Yamim Tovim. Y en los demás, días buenos, Yamim Tovim. Fiestas de días buenos. Ahora, dicen los comentaristas del Rambam, si es Pesach, Sukkot, y decís Shavuot y terminamos el asunto, una palabra, no, Shear y Yamim Tovim, 3 palabras. En los demás, días buenos. ¿Para qué hace falta poner demás días buenos? Para incluir Rosh Hashanah. Porque teóricamente, si lo quería hacer corto, tenía que decir, ya escribió Pesach, escribió Sukkot, Hag, tenía que haber escrito ¿qué? Shavuot, terminamos el asunto, no, Shear y Yamim Tovim. Si los demás días buenos, tiene que también estar alegre. Pero el Rambam escribe en otro lado, en el Hot Rosh Hashanah, de que son días en el cual uno, por cierta manera, está un poco... son días de juicio. Entonces, como uno sabe de que el juez es piedoso y es bueno, entonces tiene un poco de confianza. Pero con todo y eso, juez no juez, es un juicio. Por eso uno tiene que estar no tan alegre. Y dicen nuestros comentaristas de que así es el asunto. Por un lado tiene que estar alegre porque es Yom Tov, pero por otro lado tiene que estar un poco menos alegre que las demás fiestas. Porque con todo y eso es el día en el cual estamos parados frente a Dios a nuestro juicio. Sí. Eu acho que a felicidade do período de Rosh Hashanah e Yom Kippur pode ser porque as pessoas têm uma oportunidade de pedirem Teshuvah porque as portas da vida estão ainda abertas. Y por isso é uma oportunidade. las puertas están abiertas en Rosh Hashanah y Kippur. E é uma oportunidade de fazer Teshuvah, uma Teshuvah mais concreta, algo que tenha muito mais. Ese es el día, sí, seguro. Son días especiales para Teshuvah. Sí. Pero hay que saber cómo hacer Teshuvah. Como hacer Teshuvah es no ocuparse de los pecados en los primeros 2 días. Sí, sí. ¿Ok? Okay.
Porque si no es una cosa repetitiva, uno hace teshuvah de un pecado y lo va a volver a hacer otra vez. ¿Por qué? Porque no entendió que Dios es el rey. ¿Entendido? ¿Dónde estábamos? Que Yom Tov, que Rosh Hashanah es un día que por un lado tiene que ser alegre como todos los días de Yom Tov, pero por otro lado tiene que ser menos alegre. ¿Por qué? Porque es el día en el cual estamos en juicio frente al Señor. ¿Qué es eso? Una batería de la bicicleta. Pensaba que era un bazooka. Y un tanque afuera, yo qué sé. Todo. Otro asunto de Rosh Hashanah. Quiero decir algo que tiene que ver con la parashá y tiene que ver con Rosh Hashanah. Pienso que es una cosa muy importante. Que justo esta vez, este año lo capté. Durante años no entendí qué es lo que está escrito en la parashá sobre el asunto que se llama Vidui Masrot. La explicación textual de Vidui Masrot es reconocimiento de los Masrot. Que uno dice, ¿qué significa? Dice que cuando uno termina todos de dar todos los Masrot, y dicen nuestros sabios son 2 veces cada 7 años, uno ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que darle al Leví, al converso, al huérfano, a la viuda, y tiene que comer, y tiene que saciarse. Y después dice así, uno tiene que decirle a Dios así: Viarti a Kodesh min habayit, saqué todas las cosas santas de mi casa, es decir, di todos los masrot que tengo que dar, todos los diezmos. Vegam netetib la Leví, la guerra ya tomen la maná, jol mishuteja tzetvitane. También di al Leví, al converso, al huérfano y a la viuda, como todos los preceptos que tú me dijiste. Lo avarti mitzvoteja velo shachachti. No transgredí tus preceptos y no me los olvidé. Y después dice, uno reza, ve del lugar de tu lugar en el cielo, tu lugar santo en el cielo, Israel, y bendice a tu pueblo, el pueblo de Israel, y también a la tierra, Beta Adama, también a la tierra de Israel, lo que nos dice a nosotros, que Hashaneshbata la boteno, como le prometiste a nuestros padres, una tierra que da leche y miel. La verdad, durante años que leí este párrafo, nunca entendí cómo viene el asunto. Entendí cuál es la mitzvah, entendí cómo se hace, pero no entiendo para qué hay que hacerlo. ¿Dónde se vio que una persona entra al Bet HaMikdash, va al Bet HaMikdash y dice, bueno, Señor Dios, quería decirte de que cumplí con Shabbat. Me fijé, cumplí con Shabbat. Señor Dios, quiero decirle de que hace 1 hora hice Kiddush en el Bet HaKnesset. Que esté anotado, Señor Dios, quería decirle de que me puse Tfilí. Que no me olvidé, Yo... Ok. ¿Dónde se vio que una persona va a Dios y le cuenta a Dios qué es lo que hizo? ¿Dios no sabe? No entiendo, ¿cómo viene el asunto? ¿Dios no te vio dar los diezmos, los masrot? ¿Para qué hace falta hacer toda esa especie de acto teatral y sin ninguna razón? ¿Qué es lo que ganamos estando parado frente a Dios y comentarle a Dios de que hicimos tal y tal precepto? ¿Cuál es el asunto? ¿Para qué? ¿Entendido? Más todavía, que una parte del párrafo dice, Asiti que jola shatzivitani. Hice como todo lo que tú me pediste, como todo lo que tú me ordenaste. ¿Para qué hace falta decirlo? Dios no sabe. Sabe. ¿Se fue a dormir? No se fue a dormir. Entonces, ¿para qué hace falta hacer todo este acto teatral? Pensé. Y al final este año encontré, de casualidad, la verdad. Yo siempre, por lo general, se me pierden cosas y estoy buscándolas y al final encuentro cosas que se me perdieron hace unos meses. Sí, siempre estoy con algo que he perdido en este mundo. Siempre pierdo. Estaba buscando otra cosa y encontré una explicación de por qué hace falta todo este acto. El Rav Kook, uno de los primeros libros que escribió, es Enayá, que Enayá es un comentario a todos los midrashim del que se llama Sadr Zeraim, toda
toda la parte de Zraim Shabbat, ese Brachot Shabbat y Zraim, que son las primeras partes de la Mishnayot. Hizo una obra de arte, es decir, cada Midrash lo explicó cómo, cuándo, dónde y qué es lo que quieren decir nuestros sabios, explicaciones muy interesantes. En ese asunto de Vidui Maasrot, de por qué se hace este acto, dice así, de que por lo general la tendencia de la gente es ver cuánto él falta. Es decir, yo no estuve bien, yo pequé acá, yo falté allá, yo no estuve bien acá, yo hice mal esto, yo hice mal lo otro. Por lo general una persona es lo que piensa que es lo que se hace. Y eso es lo que se debe hacer. Uno tiene que estar consciente de sus acciones y tratar de arreglar sus malas acciones y hacer buenas acciones para compensar. ¿Ok? Pero dice Rav Kook, pero de vez en cuando hace falta que una persona se frente a Dios y le diga, mira Dios, la verdad, yo cumplí con lo que vos dijiste. ¿Para qué hace falta? Dios sabe. Hace falta para que el hombre se escuche a sí mismo diciendo que yo cumplí. Es decir, ¿qué es lo que gana la persona diciendo las palabras yo cumplí con tu orden? ¿Qué es lo que gana? ¿Qué piensan? Les explico qué piensan. Muy simple. Una persona estando siempre buscando qué pecado pecó para hacer teshuvah, para retornar a ese pecado, y buscando así con una interna dentro de sus sentimientos y algo no perfecto, está ocupándose todo el día de sus faltas. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque la persona, al estar ocupando constantemente de sus faltas, hay dos problemas de que pueden llegar a pasar. El primer problema es que entra en depresión. ¿Por qué entra en depresión? Porque él se considera la persona más basura del mundo. Todos los días en el rezo tuve que decir pequé en tal cosa, pequé en tal otra. Quiere decir que ¿cómo me considero yo? ¿Me autoconsidero yo? Basura, no sirvo para nada. Estoy siempre pecando. Mi vida es una vida de pecado. ¿Ok? Es una vida de pecado. Y eso provoca a la persona de que primero depresión, ¿no? De que él se autoconsidera como basura, no sirvo para nada. No sé para qué vino en este mundo si hago más daño que hago algo bueno. Primero. Segundo, una persona puede llegar a decir, bueno, si todos los días peco en estos pecados, quiere decir que el pecado es intrínseco en mi vida. Entonces no tengo cómo salir del pecado. Y al no tener cómo salir del pecado, puede haber dos tipos de situaciones. Primera situación es que uno diga, ¿sabes qué? Me rindo al pecado. Me rindo. Si yo todos los días tengo que decir pequé, ¿sabes qué? Levanto la mano y ya está. Terminamos el asunto. ¿Ok? Uno de los alumnos de Jesús hizo algo mucho más inteligente. ¿Qué hizo? Al no haber posibilidad de que no haya pecado, ¿por qué? Porque el versículo dice, Adam en ba'arz she'aseh tov velo yaheta. No hay una persona en el mundo que es justa hasta tanto que no peque, no falte alguna vez. Entonces digo, ¿cómo hago para solucionar el problema de que una persona vive pecando? Anulo los preceptos. Tac, borro 613 preceptos. ¿Qué queda? Nada. ¿Qué es lo que debo hacer como persona, como ser humano, parte de una religión? Quiero estar apegado a Dios. Usted no puede ser apegado a Dios. ¿Por qué? Porque usted es carne. Usted es hijo que salió de una relación sexual prohibida. Asquerosa. ¿Cómo hacemos? Hay que conseguir alguno que no salió de una relación sexual. Y encontrar uno, nuestro maestro Jesús. Terminamos el asunto. Él expía todo. Usted va a la iglesia, se arrodilla, lo besa en la cruz o no la besa en la cruz, no entiende, está ahí dando vuelta, terminamos el asunto. Porque usted es una persona, es inapecable, es decir, no puede no pecar. El pecado es intrínseco, es el pecado original. Uno nació de pecado, vive pecándose y no tiene cómo expiar. Entonces, ¿cómo hacemos? Borramos el pecado. No hay Shabbat, no hay Kashrut, no hay esto, no hay lo otro. Si Pablo, Pedro y los demás alumnos de Jesús, todos cumplían lo que cumplía cualquier judío. Algunas faltas debían tener. Lo que pasa es que Pablo se le torció del todo la cabeza. Porque al decir, bueno, ¿sabes qué? No hay más pecado. ¿Por qué llegó a la conclusión de que no hay más pecado? Porque vemos de que todos los días pecamos. Entonces, ¿cómo solucionamos el asunto? Uno no puede vivir de manera deprimida.
Entonces, bueno, borramos el pecado y está todo bien. Es como una persona que tiene 30 kilos de más y no puede hacer dieta. Y le dije, bueno, vaya al psicólogo. Va al psicólogo. Tú le dices, psicólogo, bueno, psicólogo, yo vengo, tengo 30 kilos de más, me siento mal, me siento gordo, me siento esto, me siento lo otro, quiero que me ayude, que me apoye para que pueda llegar a hacer una buena dieta. Dice, no, yo tengo otra idea. Usted está 15 años conmigo, psicoanálisis y esto y lo otro, se acuesta en la zapá, me cuenta de la infancia, me cuenta cuando le cambiaron el pañal, me cuenta todo. Y en 15 años solucionamos el asunto. Dice, ¿cómo solucionamos? ¿Voy a ser más flaco? No, pero usted va a estar contento de que está gordo. ¿Entiende? Si no se va a enfrentar con la gordura. Él va a estar contento. Yo lo convenzo de que es buenísimo estar gordo. ¿Se va a asumir como es o está feliz como es? ¿Eh? ¿Se va a asumir como es? Sí, se va a asumir como es. Sí, seguro. Mientras siga pagando Porque va el psicólogo para dejar de ser homosexual. Entonces va a 15 años y después dice, asúmase como es, si sea feliz, está bien así. ¿Está bien? De 15 años le pagó. Y le pagó bien. Seguro le pagó muy bien. Entonces ese es el asunto. Entonces, vino Pablo y dijo, ¿sabes qué? Todo el día asunto de pecado, pecado. Ah, terminamos el asunto, va, se puede hacer. ¿Qué hacemos? Anulamos el pecado, no hay más pecados, porque no hay preceptos. ¿Entendido? Porque no puede ser que Dios nos ama y nos dio cosas que todos los días pecamos. Quiere decir que el alma de la persona nació con pecado. ¿Entendido? Es algo tengo que ver. Isso é mentira. Isso é mentira pelo princípio que nós nascemos de pecado. Apesar de sim. ¿Que nosotros nacimos en pecado? No, según el cristianismo no es mentira, es verdad. El acto sexual es un pecado. Es una falta. Eu estou dizendo que nossa origem. El acto sexual es un pecado. Es una falta. Teóricamente, si se podría hacer una especie de que una persona se reproduzca a través de pensamiento, sería mejor. Sin cuerpo. Pero eso dice, no. ¿Seguro? Hay que también un rabino acá que estuvo preso acá por violación y demás, que dice la misma estupidez. Y le dije a uno de los alumnos de él de que si el Bet HaMikdash estaba, que si el Sanedrin existía, había que matarlo. Porque dice exactamente lo mismo. Hay que matarlo. ¿Ok? Sí. ¿Y cuál es tu problema? Não, eu quis dizer que como nossa origem verdadeira não é. ¿Cómo? ¿Cómo vive la gente? Não, nuestra origem que Hashem criou Adão e Eva. Sí. Nossa origem. Pero teóricamente Adán y Eva, si estaban en el paraíso, no hacía falta que tengan relaciones sexuales. No sé cómo hacían. Sí. No sé. Sí. Pero al salir del paraíso, que es el pecado original, la serpiente, todo este asunto, la serpiente, ahí se embarran con el asunto de la serpiente. ¿No? Y ahí salió el asunto del pecado original. ¿Entendido? Ahora, ¿por qué llegó a esa conclusión el señor Pablo? Por el asunto de que estar todo el día pensando en los pecados. Entonces digo, bueno, no se puede vivir así, es una vida de porquería. Entonces, ¿cómo hago? O me rindo al pecado y digo, hago lo que quiero. No hay pecado. Es decir, hay dos posibilidades. O que no hay pecado porque no puedo enfrentar al pecado, como por ejemplo la ideología pagánica antes del monoteísmo, es decir, no antes del monoteísmo, es decir, antes de Abraham, que decía, bueno, el hombre tiene tendencias, el mundo es un mundo podrido, entonces ¿qué hacemos? Haga lo que quiera, cuando quiera, como quiera, no hay ley. Es el mundo pagano. ¿Ok? O decir, no hay ley. Pero no hay ley no porque no hay ley, sino porque había uno que la verdad era una persona muy importante, media santa, media nació de una virgen, no sé cómo vino la mano. Bueno, él te va a expiar. Usted haga lo que quiera. Es decir, siga haciendo lo que quiera, pero por lo menos tenga un poco de vergüenza. No sea pagano. Pagano no tiene vergüenza, hace lo que quiere. Usted tenga vergüenza. Sepa de que es pecador. Esto es una basura. Pero como Jesús le va a expiar aunque usted sea una basura. ¿Entendido? Si puede llegar... la basura no soluciona la basuridad de usted. ¿Qué soluciona? Que por lo menos no está triste de ser basura. ¿Entendés? Tiene una salvación. Dice Rav Kook de que una persona necesita no nada más golpear, no dice eso lo que sale de lo que está escrito. Una persona no tiene nada más que arrepentirse de sus pecados y pegarse en el pecho. Pequé. Tiene que también de vez en cuando pegarse en el hombro y decir, hice bien de vez en cuando. Y si tiene que enfrentarse frente a Dios y decir, ¿sabes qué? Te escuché tus preceptos y los cumplí. Es muy importante.
¿Por qué es muy importante? Porque si una persona piensa de que es pecador toda la vida, no va a salir de ahí. Está siempre en el barro. Pero si una persona sabe de que tiene alguna vez, le salió algo bien, entonces se siente más completo. Y puede llegar a arreglar también lo que faltó. Es como una persona que estudia en una escuela y nunca, en ningún examen, en ninguna materia sacó más de 60. Siempre el máximo es 60, por lo general 40. Es un drama, ¿no? Es un drama. Si no, no va. ¿Él cómo se siente? No sirvo para nada. No estoy para estudiar. No sirvo para estudiar. Entonces, ¿cuál es la misión de los maestros de él? Encontrar en qué cosas sí él puede tener un éxito. Y darle la posibilidad de que en esa cosa tenga un éxito. Y tenga ahí un puntaje de 80, vamos a decir. Entonces llega a la casa y va a decir, wow. Le muestra a los padres, saqué 80. Dice, wow. Él se siente que tiene una posibilidad de tener éxito. Entonces, al tener lo que se llama Havaya Tatzlacha, se llama en hebreo, es una especie de, ¿cómo se puede traducir Havaya? No. Experiencia de éxito. Una experiencia de éxito. Tuvo un éxito. A través de tener un éxito, no puede construir después todo lo demás. También existe la inteligencia emocional. Sí, ya sé. Hubo experimentos de dos grupos. Uno era Sí, la inteligencia emocional es mucho más importante que la inteligencia no emocional. La gente no pudo resolver el problema y los otros tampoco, pero como eran muy perseverantes, lo terminaron resolviendo. No, perseverantes. Inteligencia emocional es la más importante, mucho más importante que el IQ. Mucho más importante. Como sea, pero la persona es... no hay alguien que no tenga algo en el cual pueda llegar a ser un poco más. Sabes que es una persona que nació con límites. Pero una persona normal, algo tiene que... por ahí le funciona. Y eso que se llama el experimento de éxito. Tiene que necesitar alguna vez, de vez en cuando, el experimento, yo estoy bien. Lo hice bien. Por eso una persona, dice Rav Kook, por lo general tiene que buscar los pecados, tiene que arrepentirse, pero de vez en cuando tiene que parar y decir, ¿sabes qué? Dios, yo cumplí. Yo no soy una basura. Soy un poco menos que basura. Un poco más que basura. Un poco más importante que basura. Si por lo general basura no hace nada. Yo hice algo bien. Algo bien lo hice. ¿En qué rezo decimos eso? ¿En qué rezo se dice eso? No, en Vidui Masrot. Vidui Masrot, ¿qué se hace? Pero, Cada 3 años y medio, o sea, que 3 años se hace lo que se llama Vidui Masrot, que uno considera, va a Dios, va al Betamigdash y dice, bueno, Dios, cumplí, di Masrot, di todo bien. pero no hay Betamigdash. 2000 años. No, pero igual se tiene que hacer. ¿Cómo? Vidui Masrot se saca esa Torah y se lee. Sale, yo me la trabajo así. Sí, pero hay que entender por qué Dios pidió que se haga eso. Pidió que se haga eso para que una persona se acostumbre de que tiene una posibilidad, Eso, pero ¿cómo lo solucionamos hoy en día? ¿Sobre a través de leer el Sefer Torah. ¿Bueno? Y ese es el asunto de que una persona... pero se tiene que leer el Sefer Torah, tiene que también darse los Masrot como tiene que ser. Digo, si no los da, no tiene para qué leerlo. Si una persona no da Masrot, los da mal, entonces ¿cómo puede decir a Dios, tal vez, ¿qué cumplí? ¿Qué cumpliste? No cumpliste. Es al revés, tiene que cumplirlo y después decirle a Dios. Pero no tiene que decir para que Dios escuche. Dios sabe, es para que la persona se escuche a sí mismo, diciendo, yo no soy basura, tengo una posibilidad de hacer cosas buenas. Usted quiere preguntar, ¿no? Algo, ¿no? Me olvidé. Sí. Rabi, com todo respeito, eu entendo que Techuvá Si empieza con todo respeto, quiere decir que me va a decir que estoy hablando estupideces. No hay problema. No me ofendo. Com todo respeito, você acha, você falando na verdade uma estupidez. Pergunta direto, ele vai responder. Techuvá Teshuvah. primeiramente a pessoa se perdoar. O acto de Teshuvah é primeiramente a pessoa se perdoar pelo pecado. ¿Perdonar a sí mismo? No. Sim, perdoar primeiramente por ser falha, por ser humano. E não ficar, como o senhor assim falou, sempre se acusando, se auto-acusando. O acto de se perdonar, dizer que tu não és uma falha, pero estás, que reconheces seu próprio eu e que pode melhorar. ¿Seguro? Si uno piensa de que no puede mejorar, no puede hacer Teshuvah. Se não pensa que pode melhorar, não pode fazer a Teshuvah. Se pensa que não pode melhorar, porque cometeu um erro e não pode melhorar, não pode fazer Teshuvah. Ou seja, eu sempre vou pecar, sempre vou fazer pecados, não pode fazer Teshuvah, porque já está acostumado com o erro.
Posso perguntar? Só isso. ¿Ok? Si una persona tiene que saber de que puede cambiar. El asunto, el enfoque de Rav Kook dice, una persona tiene que considerarse como una persona buena. Que el pecado es faltas, y tiene muchísimos pecados, y tiene que hacer teshuvah. Pero la base de la persona, del ser humano, es buena. Por eso una persona tiene que decir, yo cumplí, yo puedo cumplir, yo tengo una posibilidad de cambiar. Y esa es la única posibilidad de la persona de cambiar su vida. Pero si la persona piensa de que es una basura, entonces se siente basura. Entonces no tiene ninguna posibilidad de cambiar. ¿Entendido? Y entonces ese es el asunto de entrar en los Aseret Yemei Teshuvah, en los días de la Teshuvah, con una condición de que una persona sabe de que tiene una posibilidad de hacer el bien. De que él puede hacer el bien y puede tener una oportunidad de cambiar. ¿Entendido? Y eso no nada más por el alma de nosotros, que nuestra alma es un pedazo de Dios y demás cosas. No nada más por eso, sino por la conducta. Dios quiere, me hace acordar a mi maestra de matemática. Mi maestra de matemática en el secundario, en los primeros años del secundario, yo nunca entendí de matemática nada. Pero nada. Si después de, aparte, división, multiplicación, también estupideces, regla de 3 compuesta, regla de 3 común, eso sí. Pero más de eso nunca entendí y no tengo para qué entender. Es decir, nunca entendí para qué tengo que romperme la cabeza en saber estupideces como seno, coseno y demás. ¿Para qué? ¿Para qué? Hasta el día de ahora no lo entiendo. Pero también parece que tengo algo acá medio raro en la cabeza. Hay muchas cosas que yo sé mucho, hay cosas que no sé nada. Una cosa es matemática, no sé nada. Entonces, pero me acuerdo que la tipa me pasaba, es decir, para que entiendan de qué significa, no sé. Nunca en mi vida me saqué más de 50 en ningún examen. Una vez saqué 65 porque me copié. ¿Serio? De matemática. De matemática. De matemática. Los demás más o menos funcionaba. De vez en cuando tenía muy buenos, de vez en cuando. Era un vago, no estudiaba nunca nada, siempre me reía, pero tenía buenas notas más o menos. Pero en matemática nunca nada, es un desastre. Pero estaba contento, pues sí, vivía bien. Y me acuerdo que ella pasaba, me miraba con una especie de lástima. Mira, me decía, como diciendo cuando me miraba, decía, pero ¿cómo? ¿Cómo usted no está totalmente identificado con calcular el coseno? ¿Cómo usted puede dormir sin saber la regla de Pitágoras? Es decir, ¿no lo emociona? Tipo, me miraba con una especie de lástima. Y yo también la miraba con lástima. ¿Por qué? Porque decía, esta estúpida, hace 50 años que está estudiando matemática. Se va a jubilar como maestra de matemática. No es que hizo una compañía de high-tech, hizo 15 mil millones de dólares y vendió algo. No. Ella enseña en un secundario y estuvo toda su vida buscando matemática y se levanta a las 2 de la mañana gritando eureka porque encontró una solución de un problema matemático que se rompieron las cabezas los aburridos totalmente. Entonces está ahí dando vueltas, tipas dando vueltas. Y yo le miraba con lástima y digo, esto es todo lo que te interesa en la vida. En serio, esto es lo que el mundo es el mundo. Hay historia, hay geografía, hay razas, hay animales, hay clima, hay 1000 cosas. Y todo lo que le interesa en la vida es solucionar problemas de matemática. La verdad, la miraba con lástima. Entonces una vez me lo dijo, la verdad. ¿Me escuchas bien, muchacho? Te tengo lástima. Me explicó por qué tengo lástima. ¿Cómo puede ser que no me interese de tantas cosas tan interesantes? Totalmente interesantes, no se puede entender. Entonces dije, la verdad, no se ofenda a usted, yo también le tengo lástima. ¿Por qué? Porque usted está 35 años enseñando esta estupidez que no sirve para nada. Nunca sirvió para nada. Nunca nadie ganó un centavo con eso. Pero aparte de romperse la cabeza, en serio, no sirve para nada. Y usted se piensa que es muy interesante. Y para usted es interesante, pero la verdad es totalmente aburrido. No es aburrido, es una estupidez que no sirve para nada. Le digo en serio. El que no tenga tendencia de algo, que sepa cómo hacer las cosas fáciles, cómo calcular un porcentaje y que otra cosa, que se ocupe de otra cosa, señora. No hace falta romperse la cabeza en secundaria hacíamos cálculos de interés compuesto de bancos de hipotecas. Si uno saca una hipoteca de 100.000 shekel a 30 años, a tanto y tanto de porcentaje, ¿cuánto se va a pagar por mes? Eso lo tiene que hacer un actuario, señora.
que estudia en la universidad que contaduría y después estuvo 8 años de actuario y hay 3 actuarios para un país entero y ya está, se terminó. Y hoy en día ni hace falta eso de computadora. Ni eso yo me voy a poner a estar en una prueba con una especie de chorizo así enorme, una salchicha de 50.000 números para saber qué interés hay que pagar para una deuda. ¿Qué? No anda. Ruido hace. Entonces le dije, ¿sabes qué, señor? Yo también le tengo lástima. Se puso tan nerviosa que me llevó al director a los gritos. Se puso a los gritos, ¿cómo le tengo lástima? Porque ella se piensa de que ella se va a salir de jubilar y todos los alumnos van a aplaudir, van a decir, wow, es un genio, nos enseñó, nos dio el rumbo de la vida. No, es una estupidez, es una condena, para todos es una condena. También el que tenga éxito es una condena, sufre, ¿ok? Usted hace sufrir a la gente, no sirve para nada. Entonces me echó de la escuela, me echaron una semana de la escuela, que esto, el otro, y después, pero el director me dice, la verdad, tenés razón. Porque es una estupidez, por Dios. Pero hacía falta, se imaginan que no es matemática, que en todas las materias hacía eso. ¿Qué es lo que pienso cuando llego a casa? De que no sirvo para nada. No tengo ninguna posibilidad de adelantar de manera de estudio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Abrir un negocio, ser zapatero, no sé. Y arreglar las rutas. No tengo como porque acá no me funciona. ¿Entendido? Entonces, hace falta que en algo una persona tenga éxito. Por eso acá viene el video de Mastrot. Usted llega al Bet HaMikdash y dígale a Dios que cumplió. Porque usted necesita entender de que su alma es buena. Y usted tiene una posibilidad de ser bueno. Pecó, vamos a ver qué hacemos con el pecado. Pero usted no puede estar con una consciente de que toda su vida es pecado. No. Seguro, la mayor parte del tiempo uno tiene que buscar los pecados. Pero de vez en cuando, hacer la cuenta y decir, ¿sabes qué? Tan basura no soy. Tan basura no soy. Tengo una posibilidad de cambiar. ¿Entendido? La existência do mal, do pecado, existe não para dizer tu és é para dizer tu podes ser melhor do que eres. No, de vez en cuando no. Não, eu sei isso. De vez en cuando no. Hay gente que no. Hay gente que el pecado en ellos es algo tan... Es decir, es difícil decirlo eso, porque en el judaísmo teóricamente siempre hay una especie de esperanza. Sim. Y hay perversos que hicieron teshuvá a fin de los tiempos. Hay. Pero hay veces que no. Pero también el perverso que no hizo teshuvá. Por ejemplo, en el tomo de Sanedrin dicen nuestros sabios que hay 4 reyes que no tienen parte en el mundo venidero. Uno de ellos es Ahab. Pero Ahab también hizo cosas buenas. Entonces, las cosas buenas que hizo Ahab en la cuenta divina también son contadas. En la cuenta divina también son contadas y también recibe su premio por las cosas buenas que él hizo. ¿Entendido? Todo, que tengamos Shana Tová, Bezat Hashem. Nos encontramos el año que viene.